mayo es el mes de una iglesia inimaginable. Y es que definitivamente el problema no es que la iglesia sea imperfecta, de por sí la iglesia es imperfecta. El problema es que nosotros no nos alcanzamos a imaginar la dimensión de lo que Dios ha preparado para su iglesia. Miren, en este momento en la historia de la humanidad le damos la bienvenida a Senda Life. Hijos, bienvenidos, qué gusto compartir con ustedes. Saben, allí en todas las naciones, en todas las ciudades, aquí en Bogotá, hemos experimentado más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad un crecimiento de las iglesias. Hay mega iglesias, hay iglesias en cada esquina, hay predicadores por todas partes. Las redes sociales están llenas de videos de hombres y mujeres hablando de Dios, pero el problema es que en muchos de los casos Cristo no es el centro de lo que se hace. Lamentablemente hoy en día tenemos muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos predicadores, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es realmente cuál es el centro de esa predicación, realmente cuál es el centro de esas iglesias, porque lo que estamos viviendo hoy es una crisis de fe. Aumentan las iglesias, pero disminuye la fe. Cada vez son más los predicadores, pero asimismo cada vez son menos las personas comprometidas con Cristo. Y es por una sencilla razón, porque hoy estamos frente a un concepto de cristianismo sin Cristo. Y les quiero hablar de la iglesia cristiana sin Cristo. Diga conmigo, la iglesia cristiana sin Cristo. La iglesia cristiana sin Cristo. ¿Conoce usted personas que están resentidas con la iglesia? Y el problema es que están resentidas con la estructura, con el modelo, con los líderes, pero no han entendido algo. Cristo no tiene la culpa. Y déjeme expresárselo desde la palabra del Señor allí en el libro de los Salmos, capítulo 127, dice el versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Si Cristo no edifica la iglesia, en vano trabajan los que la edifican, así canten bonito, así prediquen bonito. Si Cristo no es el centro de la alabanza, esto es un show. Si Cristo no es el centro de la predicación, es una conferencia humanista. Si Cristo no es el centro de la iglesia, es una religión, una tradición, pero nunca van a encontrar una relación. Por eso necesitamos entender que el problema no es qué edificamos, el problema es quién está edificando. El problema no es si venimos a la iglesia, el problema es cuál es el centro por el cual tú vienes a la iglesia. El problema no es que prediquemos la palabra, el problema es cuál es el centro de nuestra predicación, cuál es el centro de nuestra adoración, cuál es el centro de nuestra fe. Diga al que está a su lado, ¿cuál es el centro de tu vida? Miren, hijos, una iglesia puede crecer. Una iglesia puede tener milagros, sanidades, prodigios, puede tener crecimiento expansivo, edificios espectaculares, 50 sucursales, pero Cristo no estará en medio de ella. Pero pastor, ¿y cómo sabemos que hay iglesias cristianas sin Cristo? Necesitamos entenderlo, no para hablar mal de otras iglesias, no, sino para guardarnos de convertirnos nosotros en una de esas iglesias. Cristo es el eje de la transformación de la humanidad. Hay una palabra que define a Cristo, su propósito y su enfoque. Diga conmigo, transformación. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué hizo el Padre al enviar a su Hijo? Transformó lo que la gente cree. Transformó cómo la gente vive y transformó donde la gente va a pasar la eternidad. El problema es que si la iglesia cristiana no tiene a Cristo en el centro, la gente puede venir, pero va a seguir creyendo lo mismo, va a seguir viviendo lo mismo, va a seguir hablando de lo mismo y va a seguir camino hacia la misma eternidad desde antes de asistir a la iglesia. Ese es el punto. Ahora déjeme darle rápidamente 4 señales de una iglesia sin Cristo. ¿Cuántas? ¿Cómo tú sabes que una iglesia cristiana no tiene a Cristo? Porque el centro es el líder, no Cristo. Y cuando el líder es el centro, el líder reemplaza a Cristo.
Nosotros fuimos llamados a representar a Cristo, no a suplantar a Cristo. Escúchame muy bien. Cristo nos llamó para representarlo, no para suplantarlo. Por eso tú no puedes venir al pastor como si fueras a Cristo. Tú tienes que venir al pastor para entender cómo ir directamente a Cristo. El salmista dice, el Señor es mi pastor, pero el evangelio de hoy dice, el Señor es mi pastor, el pastor es mi Señor. Y no tiene ninguna relevancia. Los pastores somos seres humanos que nos atrevemos a pagar un precio para ir adelante de un pueblo enseñándole cómo poner sus ojos en Cristo, cómo conocer a Cristo, cómo enamorarse de Cristo, cómo vivir a Cristo, cómo pensar como Cristo y cómo vivir la vida que Cristo pagó para ellos. Bueno, excelente. Pero muchas organizaciones, muchas estructuras llamadas iglesia, colocan al líder en el centro. Y cuando el líder es el centro, Cristo es el pretexto. Te lo voy a repetir, cuando el líder es el centro, Cristo es el pretexto. Y eso lo tenía clarísimo Juan el Bautista. Juan el Bautista era el predicador de su generación. Era el top del evangelio en el momento. Pero cuando vino Cristo, él entendió que su momento no servía para nada si no le daba el lugar a Cristo. Por eso él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y no importa cuánto Dios te use, no importa cuánto Dios te bendiga, entre más Dios te pueda bendecir, más tú tienes que menguar. Porque al final el único protagonista de tu vida tiene que ser Cristo. El único protagonista de la iglesia tiene que ser Cristo. La única gloria de la iglesia tiene que ser para Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Segunda característica de una iglesia cristiana sin Cristo, cuando la denominación se vuelve más importante que el reino. No es que yo soy de la bautista, yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy hueleyano, yo soy asambleísta, yo soy... Escúchame. El apóstol Pablo dice, ustedes se pelean y uno dice, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de... Pero, ¿acaso alguno de ellos fue a la cruz por ustedes? ¿Acaso alguno de ellos ha dado su vida por ustedes? No, ustedes no son de ningún pastor, ustedes no son de ninguna religión, ustedes no son de ninguna denominación, ustedes son de Cristo y ese privilegio nadie lo puede ocupar. Pablo era ciudadano romano, era romano por ciudadanía, era judío por nacimiento, era fariseo por formación, pero era cristiano por corazón. Ser cristiano no tiene que ver con una formación, ni con una religión, ni con una estructura, ni con una experiencia. Ser cristiano tiene que ver con un corazón rendido a Cristo. Por eso las denominaciones, hijos, no pueden ser más importantes que el reino. A mí no me interesa que tú salgas a decir allá afuera, es que yo soy de senda de valientes. Es que senda de... No, a mí me interesa que tú salgas a decir, yo soy ciudadano del reino de los cielos que representa al rey aquí en la tierra. Yo soy un hombre de reino, yo soy una mujer de reino, yo vivo para agradar al rey, yo vivo para proyectar el propósito del reino, porque no importa la denominación, lo único que importa es que en el reino está tu bendición. Por eso una iglesia que le da más valor a la denominación que al reino, más valor que a la doctrina que al reino, más valor que a los intereses del líder que al reino, es una iglesia cristiana en la que Cristo no es el centro. Y déjame darte este concepto. La iglesia tiene que romper las estructuras para recuperar la esencia. La iglesia tiene que romper las estructuras para recuperar la esencia. ¿Qué significa eso, pastor? Que tenemos que romper esa mentalidad jerárquica en la que fuimos formados. El pastor no es el jefe, el pastor es el guía. El Señor Jesús dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Por eso oyen mi voz y están debajo mío. ¿Me qué? O sea, ¿dónde está el pastor? Adelante, no arriba. El pastor no es más que la congregación. El pastor simplemente es un modelo para la congregación. El pastor no va arriba como jefe, el pastor va adelante como líder. El pastor va adelante como inspiración. Pero fuimos formados en estructuras donde la denominación era más importante. Por eso era más importante agradar la estructura que agradar el reino.
Agradar la estructura que agradar a Dios. Agradar la estructura que agradar al que nos llamó, al que nos salvó, al que nos limpió, al que nos redimió, al que nos dio una identidad, al que nos puso nombre, al que nos dijo, no importa tu pasado, yo no te desecho, yo te escogí y no te deseché, tú eres mía, yo te puse nombre y te llamo hija. Pero fuimos formados para agradar la denominación. Fuimos formados para hacer lo que al pastor le agrada, lo que a la denominación le agrada, lo que al concilio le agrada, aunque a Cristo no le agrade. Eso es una iglesia cristiana sin Cristo. Por eso la iglesia tiene que romper tanta estructura. Tanto paso 1, paso 2, paso 3, paso 5. Líder, líder de líderes, líder de líder de líderes, pastor 1, pastor 2, profeta 3, ayayí 4. Y no tiene sentido. No tiene sentido. Hay iglesias cristianas donde toda la gloria es para el obispo, para el arzobispo, para el presbítero, para el superintendente, para el... Por favor, si la gloria no es para Cristo, entonces ¿para quién es en la iglesia de Cristo? ¿Aló? Amén. Esa es la iglesia cristiana sin Cristo. Rápidamente, tercer señal. Cuando hay apariencia sin transformación. ¿Y cómo tú sabes que hay una iglesia en la que hay apariencia, pero no hay transformación? Diga al que está a su lado, por el fruto se conoce el árbol. Diga al que está al otro lado, por el hijo se conoce al padre. Por eso tú sabes que hay una iglesia que vive apariencia sin transformación por las personas que asisten a esa iglesia. Por eso yo soy tan cuidadoso de cómo viven las personas que asisten a esta iglesia. Porque cuando nos enfocamos en la cantidad, perdemos de vista la esencia. El problema es que hay una iglesia cristiana que está más preocupada por la apariencia, por cómo te ves de la puerta de la iglesia para adentro, que cómo vives de la puerta de la iglesia para afuera. Por eso dentro de la iglesia todos son bonitos, todos le hablan bonito a la esposa, todas tratan bien al marido, todos son comprensivos con los hijos. Y al final, cuando salen de la iglesia, viven una vida totalmente diferente. Diga conmigo, apariencia. La iglesia no es un lugar para vivir de apariencia, la iglesia es un lugar para experimentar transformación. Es decir, para romper la apariencia y descubrir una nueva esencia, la esencia de Cristo en tu interior. Eso es lo que marca la diferencia, hijos. Pero fuimos formados para vivir de apariencias. Fuimos formados para que los matrimonios vengan agarrados en el carro, pero se bajen y en la esquina se cojan de la mano y se hablen bonito. Fuimos formados y así no a los niños. Bueno, compórtese que vamos para la iglesia. Acá los jóvenes, la mamá les habla tan bonito, pero en la casa les habla tan feíto. La pregunta es ¿por qué? Diga conmigo, apariencias. Nos formaron para ser hipócritas, pero nos complacemos llamando a otros hipócritas. El Señor Jesús dijo, hipócritas, con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. A mí no me sirve, dice Jesús, que hablen bonito de mí, me sirve que vivan la vida que yo pagué en la cruz por ustedes. Esto no es un asunto de apariencias, hijo. Miren, yo le digo a las personas cuando entran a ser parte del ministerio, no me interesa nada más que tu esencia, sé cómo eres. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a criticar, yo no te voy a condenar, porque quizás yo tengo más defectos que tú. Quizás porque hay varios que tienen más defectos que yo, por ejemplo... Bueno, después les cuento. Entonces, el punto es que el verdadero valor de tu vida está en tu esencia. Pero la iglesia cristiana sin Cristo le da valor más a tu apariencia. ¿Sabías que todos vienen rotos? Mira a la persona que está a tu lado. Mírala con confianza. Esa persona está rota. Esa persona está rota. Y yo asumí la responsabilidad de pastorearla aunque esté rota. Asumí la responsabilidad de amarla aunque esté rota. Asumí la responsabilidad de valorarla aunque sea imperfecta, por una sencilla razón, porque yo también soy imperfecto y Jesús me valoró. Amén. Yo también soy imperfecto y Jesús me restauró. Yo también estaba roto y Jesús me ha venido sanando progresivamente. La pregunta es, ¿por qué no amar como Jesús nos ama? Porque nos enseñaron a amar las apariencias, no a amar la esencia. Por eso necesitamos entender que en el interior de la iglesia cristiana tiene que estar Cristo. Y la iglesia, déjame darte esta frase para tu Facebook, la iglesia tiene que dejar de impresionar y comenzar a transformar. Amén.
¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! La iglesia tiene que dejar de impresionar y comenzar a transformar. Te voy a dar un tip para que lo tengas muy presente. Los edificios no transforman. Las multitudes no transforman. Lee la Biblia y te vas a encontrar con que un día iba Jesús caminando y una multitud lo apretujaba y no pasaba nada. Pero se acercó una mujer que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre, tocó el borde de su manto y pasó algo. Porque la multitud no transforma, pero la disposición del corazón para acercarse a Jesús de una manera genuina, transforma. Y Jesús dijo: un momento, alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron: ay, Jesús, perdóname, pero si toda la multitud te apretuja, te empuja, te coge y tú dices que alguien te tocó. Y él dice: no, es que toda la multitud me toca porque tiene una necesidad, pero alguien me tocó porque está buscando un propósito. Es que la multitud me toca porque quiere un milagro, pero alguien me tocó porque me quiere a mí. Hay iglesias que se llenan buscando un milagro, pero hay personas que se acercan porque buscan a Jesús. La iglesia tiene que dejar de impresionar porque las multitudes no transforman. Los grandes grupos de alabanza no transforman, los predicadores no transforman. Cristo transforma. Cristo transforma. Pero hoy en día encontramos una iglesia cristiana sin Cristo que lo que busca es impresionar, para que la gente venga, para que la gente se quede, porque entre más la gente se impresione, más sale a hablar de la iglesia y más gente trae. Pero la pregunta es: ¿de qué nos sirve tener multitudes, templos llenos, personas que admiran la iglesia, pero personas que no se transforman en lo que reciben en la iglesia, a través de lo que reciben en la iglesia? La iglesia fue establecida por Jesús para transformar, no para impresionar. Te lo voy a repetir, la iglesia fue establecida por Cristo para transformar, no para impresionar. Pero hoy tenemos una iglesia cristiana sin Cristo que está más enfocada en cómo impresionar que en cómo transformar. Las reuniones de pastores, las reuniones de liderazgo son cómo impresionamos más a través de la alabanza, cómo compramos mejores instrumentos para impresionar, cómo agrandamos el auditorio para impresionar, cómo compramos sillas más cómodas para impresionar, cómo el predicador se viste de una manera diferente para impresionar, cómo sacamos más chistes para impresionar, cómo invitamos al evangelista de moda para impresionar, y al final nadie se puede transformar. Gloria a Dios. Esa es la realidad de la iglesia cristiana en la que fuimos formados. Pero eso tiene que cambiar. Porque por encima de esa realidad hay una verdad. Cristo vino por amor a la iglesia. Estableció la iglesia por amor a los hombres. Y va a volver a la tierra por lo que más ama, la iglesia. Pero la iglesia con Cristo, no la iglesia sin Cristo. Y entonces viene un cuarto elemento. La iglesia cristiana sin Cristo se reconoce porque la gloria es para los hombres. Mira qué tremendo es eso. En una iglesia cristiana sin Cristo hubo sanidad por el predicador. Hay milagros por los intercesores. ¿Y cómo tú sabes? Porque por la maleta se conoce al viajero. Porque por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Porque de tal palo. Y entonces tú ves que salen los cristianos de la iglesia cristiana hablando, dándole la gloria al pastor, dándole la gloria al grupo de alabanza, dándole la gloria al predicador que vino, dándole la gloria a él mismo, porque es que hubo un milagro, es que yo estuve orando 3 días por usted, por eso tuvo su sanidad. Es que cuando yo oré por usted, usted fue sanado. ¿Y la gloria para quién es? Mira, Cristo es el que sana. ¿Quién sana? Cristo. Cristo es el que sana. Pero escúchame, Él no necesita intermediarios para sanar. Él necesita personas para que lo representen y te muestren cuál es el camino para llegar a Él y recibir tu sanidad. Pero apréndete esto. Cristo no te sana porque alguien ore por ti. Cristo no te restaura porque alguien te dé consejos. Cristo no te sana porque te emociones en medio de un ambiente, de un servicio espectacular. No, Cristo te sana porque te ama. Cristo te restaura porque te ama. Cristo te abre puertas de trabajo porque te ama. Lo que pasa es que utiliza instrumentos para demostrarte su amor.
utiliza instrumentos para darte una palabra por amor. Y si tú obedeces esa palabra, se produce algo por ese mismo amor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ¿por qué fue sanada la mujer de flujo de sangre? Porque entonces de ahí en adelante todo el mundo se tiene que acercar a Jesús de rodillas por detrás y tocar el borde del manto. No, no era el método, era el amor de Jesús. Porque ella se acercó buscando amor, no un milagro. Diga conmigo, amor, no favor. Pero fuimos formados para acercarnos a buscar favor y no amor. Por eso muchos han recibido favor, pero no experimentan su amor. Y entonces Dios te hace un milagro, Dios te sana, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te bendice, Dios te protege, pero cuando algo pasa, tú no me amas, tú no me escuchas, tú no estás conmigo, es que tú no me oyes, es que lo mío para ti no es importante. O sea, Jesús ama como tu papá amaba, que un día te amaba y otro día no te amaba. O como tu mamá amaba, que un día te amaba si le agradabas y si no le agradabas no te amaba. O como ese marido amaba. No, Cristo no ama así, Él ama con un amor puro, incondicional, inagotable, inimaginable. Por eso Jesús no te ama un día y al otro te deja de amar. No, el amor de Él no es así. Él te ama aunque te equivoques. Lo que pasa es que no te puede llevar a donde te quiere llevar si no te dejas de equivocar en lo mismo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y por amor el Hijo unigénito fue a la cruz. ¿Pero amaba a quién? Al mundo. No a los cristianos, al mundo. Jesús es una muestra de amor para todo el mundo, pero solo el que se acerca genuinamente a ese amor, experimenta ese amor y corresponde con gratitud a ese amor, puede acercarse a Cristo y experimentar lo que Cristo vino a traerle. Para que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el que no cree, se pierde. ¿Lo ama o no lo ama? ¿Se salva o no se salva? No, porque el amor de Dios no es suficiente para activar en tu vida la bendición de Dios. El amor de Dios es para mostrarte todo lo que Él ha preparado para ti, pero tu amor a Dios es lo que activa lo que Dios ha preparado para ti. Bueno o excelente. Por eso, escucha, la iglesia necesita formar el ser más que celebrar el hacer o buscar el tener. Tú no vienes a la iglesia bajo el concepto popular de que vienes a hacer. Y entonces viene gente de otras iglesias y, pastor, ¿en qué sirvo? Pastor, ¿qué hago? No, en esa iglesia no me valora porque el pastor no me pone a servir. No, es que tu valor no está en lo que haces. Hay un montón de personas heridas, dañadas, que vienen a hacer por buscar aprobación. No porque aman a Dios. Y no sabes el daño que yo te puedo hacer si te doy la oportunidad de servir por aprobación. Porque sirves con pasión mientras haya aprobación, pero si no hay aprobación, dejas de servir con pasión. Porque ¿de qué te sirve venir a servir si no estás siendo transformado? ¿De qué te sirve venir a servir si no estás experimentando la manifestación del poder transformador de Dios? Diga al que está a su lado, estás aquí para ser transformado. Diga al que está a su lado, no para servir. Porque si tú sirves, y apréndete esto, mira qué tremendo, si tú sirves sin ser transformado, estás buscando aprobación. Pero si tú eres transformado y luego comienzas a servir, estás haciéndolo por gratitud. ¿Sí me hago entender con eso? Por eso necesitamos, entonces ya ninguno va a servir. No, ¿alguien ha sido transformado? Amén. Sinceramente. Amén. ¿Quién ha sido transformado en esta casa? ¿Y entonces qué están esperando para servir? Diga al que está a su lado, eso es gratitud. Por eso el problema es que mientras tú no hayas sido transformado, sirves por aprobación. Por eso estás esperando desde la palmadita en la espalda del pastor. Por eso estás esperando que te den la gracia, te tiendan tapete rojo. Gracias por servirla. No, tú no sirves para que Dios haga, tú sirves por lo que ya Dios ha hecho. Pero tu valor no está en tu servicio. Tú te puedes equivocar, yo te tengo que corregir cuando tú te equivocas, pero ni mi corrección es falta de amor, ni tu equivocación es falta de amor. Cuando realmente has experimentado la transformación. Pero una persona que no ha sido transformada confunde la corrección con opresión. Confunde la corrección con daño, porque la filtra a través de sus daños, porque no ha entendido que se necesita experimentar la transformación
para establecer tu identidad como hija y dejar de servir como jornalero y comenzar a servir como hijo. Y cuando tú comienzas a servir como hijo, puedes entender que la mayor muestra del amor del Padre se llama corrección. Porque el Padre al hijo que ama, lo corrige, pero al que no corrige, lo convierte en un... Por eso nosotros llegamos como bastardos, pero queremos mantenernos como bastardos porque no queremos que nos corrijan. Uy. ¿Conoce persona que se pone brava porque la corrigen? ¿Hijos o bastardos? Eso dice la Biblia, no yo. Ahora, ¿y por qué bastardo, pastor? Porque todavía no ha entendido que es hijo. Porque todavía no ha conocido al Padre. Esa es la gran diferencia, hijos. Por eso hay tanta gente dentro de las iglesias cristianas que no tiene a Cristo. Y nos hicieron creer que para recibir a Cristo hay que pasar a un altar y decir: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya nací de nuevo. Convertido. Convertido en un religioso más. Convertido en un problema más para el evangelio, porque todo lo que va a hacer allá afuera, lo que vas a pisotear la honra de Cristo. Porque por el Hijo se conoce al Padre. La pregunta es: ¿estás representando bien a tu Padre allá afuera? ¿Estás representando bien a Cristo allá afuera? ¿Estás representando bien al Espíritu Santo que te está transformando allá afuera? Cuando algo no te gusta, cuando tu esposa actúa de una manera que no te agrada, cuando tu esposo actúa de una manera que no te agrada, cuando tus hijos se comportan de una manera que no te agrada. Diga conmigo: lo que vivo afuera representa lo que Dios ha transformado adentro. Diga al que está a su lado: ¿cómo te quedó el ojo? Ahora bien, esas son las 4 señales de una iglesia cristiana sin Cristo. ¿Comunes o no comunes? Todos, sin excepción, fuimos formados en esas iglesias. Todos pasamos por ahí y nos lastimaron. Y toda persona que llega a esta casa llega rota porque en otro lugar la rompieron. En su casa, en su colegio, en su empresa o en su iglesia. Porque las iglesias cristianas sin Cristo no restauran, lastiman, no transforman, utilizan. Y por eso las personas se sienten utilizadas y lastimadas. Pero llegan acá a resistirse a Cristo. Llegan acá a resistirse a la restauración y confunden corrección con agresión. Confunden proceso con falta de amor. Porque no han entendido que el amor de Dios se revela, es en medio del proceso. Por eso tienes que vivir proceso para experimentar su amor. No, pero llegamos acá diciendo: el Señor es mi pastor y solo me ha preparado pastos delicados, aguas de reposo, sendas de justicia. Pero ¿y los valles de sombra de muerte dónde quedan? Mire usted qué dice el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto te va a faltar? Nada. Pero si el pastor es tu Señor, te va a faltar todo. Pero cuando el Señor es tu pastor, ¿no te va a faltar? Junto a aguas de reposo me pastoreará. En pastos delicados me hará descansar. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta ahí todo bonito. ¿Te falta algo? No, nada me faltará. Y cuando pases o si pasas. ¿Cómo dice? Y si llegaras a pasar por valle de sombra de muerte, ¿sí? Cuando pases, porque de que pasas, pasas. Y al que está a su lado, hay valles de sombra de muerte para ti. Sí, cuando pases, porque te va a tocar pasar por ahí, no temerá tu corazón, porque yo estaré contigo. Él no dice: yo estaré contigo en los pastos delicados. No. Ahí ni te interesa si Él está o no está. Por eso la única manera para garantizar de que tú estás con Dios en los pastos delicados se llama gratitud. La única manera para garantizar que tú reconoces la presencia de Dios en tu vida junto a las aguas de reposo se llama gratitud. Y la gratitud está ligada a lo que sirves y a lo que das, no a lo que dices. Tu servicio y lo que tú das determina tu gratitud. Y escúchame esto: me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Pero no dice yo estaré contigo.
Pero cuando dice, cuando pase por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo, hay una revelación profunda. Es en los valles de sombra de muerte donde el amor de Jesús se hace más real. Por eso necesitamos pasarlos, porque son los momentos de crisis, los momentos de prueba, los momentos de aflicción, los momentos de persecución, cuando se levantan contra ti en ese trabajo, cuando tu familia te da la espalda, cuando las personas prometieron y no cumplieron. Ahí es cuando vuelves a mirar a Cristo y le dices, solo te tengo a ti, solo importas tú. Y los saco a ellos del centro y te coloco a ti en el centro. Por eso el apóstol Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Tienen que pasar por valle de sombra de muerte, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña les aconteciera, porque la prueba de su fe produce. ¡Ay, qué tremendo! Y no hay lugar más productivo para un verdadero hijo de Dios que la prueba. Porque en la prueba es donde tú quitas todo lo que había ocupado el centro de tu corazón. Se lo das a Jesús y produces lo que en ningún otro momento habrías producido. Bueno o excelente. 5 decisiones para ser la iglesia de Cristo. ¿Cuántas? 5. Ok. ¿Cómo saber si tú eres parte de la iglesia de Cristo? Si tú representas la iglesia de Cristo. Si donde tú vas va el ambiente de Cristo contigo como parte de su iglesia. 5 señales, 5 razones, 5 decisiones. Escúchame, ser la iglesia de Cristo significa que tú representas a Cristo donde quiera que vas. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, aquí en la iglesia, ¿a quién imito? A Cristo. En mi casa, ¿a quién imito? A Cristo. En la empresa, ¿a quién imito? A Cristo. En la universidad, ¿a quién imito? A Cristo. En la calle, ¿a quién imito? A Cristo. En el Transmilenio, ¿a quién imito? A Cristo. En todo lugar, en el centro comercial, ¿a quién imito? A Cristo. Para que otros me puedan imitar a mí, como yo imito a Cristo. ¿Y cómo imito yo a Cristo? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Este versículo ustedes lo tienen que aprender de memoria. Si alguno está en Cristo, ahora, ¿a quién le está hablando Pablo? Fue a hablar a los de la taberna. Si alguno de ustedes está en Cristo, porque no todos, la mayoría de ustedes no está en Cristo. Pero no fue en la taberna. En la discoteca, pare la música. Si alguno está en Cristo, porque por lo que yo veo la mayoría de ustedes no está en Cristo, pero si alguno está en Cristo, si alguno, significa que la mayoría no lo está mostrando. Si alguno está, porque por lo que veo no todos están, decía Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí la señal. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Cómo se llama eso? Transformación. Si alguno está en Cristo, está siendo transformado y está mostrando afuera de la iglesia esa transformación. La señal de que Cristo habita en ti se llama transformación. Ojo, no perfección, transformación. Por eso las personas a las que no les interesa para nada tu transformación, siempre te van a juzgar por lo que no ha sido transformado. ¿Para qué? Para hacerte desistir porque tienen envidia de lo que sí está siendo transformado. ¡Ay, qué tremendo! ¿Han escuchado frases como, ¿de qué le sirviera a la iglesia? ¿Y eso es lo que le enseñan en su iglesia? ¿Y para qué va a la iglesia si sigue hablando igual? Es que yo voy a la iglesia por todo lo que él ha transformado. En esta área todavía no lo ha transformado, pero espere que la va a transformar. Hay personas que hacen difícil cumplir el amar al prójimo. El Señor dice, ama al prójimo, pero es que hay personas que lo hacen complejo. Hay prójimos que no se hacen amar. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Entonces ámalos como enemigos. Pero ámalos. Porque si yo te estoy transformando, tienes que amar hasta tus enemigos. Y hay personas que yo las amo. Yo me digo, mucha desgraciada, pero la amo. Pues no tiene la gracia. Está por fuera de la gracia, pero yo no me voy a bajar de la gracia por una persona que está por fuera de la gracia. ¿Cómo se está manifestando tu transformación allá afuera? 5 elementos, 5 decisiones para que allá afuera vean que Dios te está transformando allá adentro. Primera, debemos dejar atrás lo viejo y enfocarnos en lo nuevo.
De la abundancia del corazón. ¿De qué estás hablando allá afuera? ¿De lo nuevo o de lo viejo? ¿Todavía sigues quejándote de lo mismo que te quejabas hace 6 meses? Ahí no está Cristo. ¿Todavía sigues hablando igual de mala como hablabas hace 3 meses? Ahí no está Cristo. ¿Todavía sigues sacando los errores de hace 1 año? Ahí no está Cristo. Y donde no está Cristo no hay transformación. Y donde no hay transformación no puede depositarse bendición. ¿Cómo hablas? ¿Con la misma arrogancia que hablabas hace 3 años? Ahí no está Cristo. ¿Con la misma victimización que hablabas hace 6 meses? Ahí no está Cristo. ¿Todavía estás hablando de la persona que te abandonó, que te falló hace 6 meses, hace 1 año? Entonces, ¿dónde está Cristo? El centro sigue siendo el desamor, la frustración, la depresión, pero no el gozo y la salvación que vienen de nuestro Señor. Por eso, la evidencia de transformación, la evidencia de que en esta iglesia está Cristo, es que en esta iglesia dejamos atrás lo viejo y nos proyectamos a lo nuevo. Amén. La palabra clave que yo más predico en esta iglesia es soltar. Pero es que si tú lees el Evangelio, el apóstol Pablo habló más de soltar que de desear. Más de soltar que de adquirir. Es más, cada hombre de Dios en la Biblia se caracterizó no por lo que recibió, sino por lo que soltó. Porque soltar depende de ti, todo lo que vas a recibir depende de Él. Por eso, primera evidencia o primera decisión, dejar atrás lo viejo y enfocarte en lo nuevo. Porque las iglesias cristianas sin Cristo están llenas de tradición. Hablan de lo nuevo, pero siguen buscando agradar a los hombres haciendo lo viejo. Lo mismo que, y hay un montón de gente, escúchame, cristiana sin Cristo, que no hace sino quejarse de la vida que vive, pero no hace nada para cambiarla. ¿Conoce personas así o no? Ahora, pregúntate por un momento, ¿de qué te estás quejando? Pregunta por un momento. ¿Quién dijo de nada para orar por ese mentiroso? ¿De qué te estás quejando? ¿Qué no te gusta hoy de la vida que estás viviendo? Y la pregunta clave es, ¿qué estás haciendo para cambiar eso? ¿Cuánto tiempo llevas quejándote de lo mismo, pero no estás haciendo nada para cambiarlo? La pregunta es, si estás viniendo a una iglesia cristiana donde está Cristo, donde hay transformación, hay corrección, hay proyección, hay bendición, ¿por qué no has logrado entrar en esa área de tu vida? Tu vida no va a ser cambiada por completo, va a ser cambiada progresivamente. ¿Cómo? Significa paso a paso, temporada a temporada. Yo soy un hombre muy imperfecto, pero muy atento a lo que tengo que cambiar en cada temporada. Muy atento a lo que tengo que soltar en cada temporada. Escúchame muy bien. El Señor deja crecer el trigo junto con la cizaña. Porque hay temporadas donde quitar la cizaña puede dañar el trigo. Pero llega un momento, diga conmigo, un momento, donde al venir a la iglesia, ¿a dónde? A la iglesia con Cristo. Él te confronta con la palabra, te reta con la palabra, te corrige con la palabra y te muestra la cizaña que es necesario cortar en esta temporada. No toda la que ya está lista para cortar. Y entonces tu única responsabilidad es ser obediente y cortar lo que tienes que cortar, soltar lo que tienes que soltar, cambiar lo que tienes que transformar para que Dios pueda transformar lo que tiene que transformar. Y quitas esa cizaña. Entonces hoy Dios te habló de murmuración. Entonces deja ese chismoso. Dios te habló de orgullo. Deja de ser soberbia. Dios te habló de dependencia. Deja de ser autosuficiente. Pero es espectacular ver cómo 200 personas al mismo tiempo reciben la misma palabra, pero a cada una Dios le habla algo distinto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. Y no se adapta a tu necesidad, pero te adapta a ti a su propósito. Amén. Y eso que Dios te está hablando hoy, ¿cuándo? Hoy. Es lo que tienes que trabajar esta semana. Ya. Por eso, cuando vienes el próximo domingo, vienes a recibir una nueva palabra con una nueva temporada para llevarte a un nuevo nivel. Pero necesitamos salir a mostrar que aquí adentro habita Cristo, por tanto habita la transformación. Eso significa que tú no eres el mismo cuando vienes acá y sales allá. No puedes ser el mismo. Así que mucho cuidado si ustedes no son portadores de transformación, porque significa que podrían estar perdiendo su tiempo y ser cristianos sin Cristo. Diga al que está a su lado, bueno o excelente.
Segunda señal. La Biblia dice, ¿dónde? La Biblia. Que Cristo, siendo hijo, ¿siendo qué? Hijo. Significa que eso lo dejó como ejemplo para nosotros, porque nosotros también podemos. Siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció. O sea que Cristo padeció cuando niño, padeció la adolescencia, padeció la juventud, padeció la adultez. ¿De acuerdo? Y por todo lo que padeció, aprendió. Por todo lo que padeció, aprendió a obedecer. Eso significa una cosa. Si tú eres parte de la iglesia cristiana con Cristo, tienes que dejar de padecer y comenzar a trascender. Eso significa, tienes que aprender de tu dolor y crecer, avanzar. No te quedes en el dolor. No te quedes en el dolor. Jesús no te trajo aquí a lamerte las heridas. Jesús te trajo aquí a transformar tu vida a través de esas heridas. Yo le daré un aplauso al Señor. ¿3 años con lo mismo? 3 años llorando por lo mismo. 3 años padeciendo por lo mismo. Padece tonto. No es que no has entendido el propósito transformador de Cristo a través de la iglesia. La única razón por la cual llevas padeciendo demasiado tiempo por lo mismo es porque en esa área no has soltado lo que tienes que soltar. No has renunciado a lo que tienes que renunciar. Por eso no has avanzado a donde tienes que avanzar. Trascender es ir más allá. Pero no soltar el dolor te mantiene más acá. Venir a la iglesia te tiene que llevar a ir, diga conmigo, más allá. Pero no soltar eso que te produce dolor. No alejarte de eso que te produce dolor. No tomar decisiones radicales con eso que te produce dolor. Te mantiene, diga conmigo, más acá. Entonces tú vienes aquí, ¿sabes por qué por lo que la mayoría de la gente sufre? Por lo que ocupa el centro de su corazón. Y generalmente lo que ocupa el centro de su corazón es eso que le enseñaron a buscar aquí en la tierra para suplir lo que solo Cristo puede suplir. No levanten la mano, pero ¿cuántas mujeres sufren por un hombre? No levanten la mano. Uy, Henry levantó la mano, me preocupó. ¿Qué pasa? No. El jefe, es el jefe. No, pero... Yo sé, papi, yo sé. En el momento equivocado. Sí. No, yo estaba acá. Levanta la mano a las mujeres que sufren por un hombre. Y Henry allá. Tómemelo ahí en primer plano para Latinoamérica. Escúchame, préstame mucha atención acá. Hay mujeres que sufren por un hombre. Pero yo te voy a decir algo, aún si ese hombre cambiara, seguiría sufriendo. Aún si ese hombre cumpliera muchas de tus expectativas, seguiría sufriendo. ¿Por qué? Primero, porque él es imperfecto. Por tanto, su amor es imperfecto. Por tanto, nunca podrá cumplir tu expectativa. Porque tú fuiste diseñada con una expectativa de amor que trasciende lo humano. Tú fuiste diseñada con una expectativa de amor que solamente el amor del Padre Celestial puede llenar. Por eso no sigas sufriendo por una persona que no tiene cómo darte lo que solo el amor de Cristo te puede dar. ¿Bueno o excelente? Démosle un aplauso al Señor. Eso no justifica la indiferencia de los hombres, ni la apatía de los hombres. Porque un hombre que se deja de transformar es un hombre que deja de avanzar. El problema es que tienes que ser consciente qué te está haciendo trascender y qué te está haciendo padecer. Hay personas que no van a cambiar. Hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que solo te van a hacer padecer una y otra vez. Y ahí es donde tú tienes que tomar una decisión hasta dónde puedes trascender y hasta dónde estás dispuesto a dejar de trascender. ¿Aló? Amén. Deja de padecer y comienza a trascender. Porque la senda de los justos, el camino preparado para los hijos de Dios, la senda de los valientes es como la luz de la aurora, que va en, hasta que el día es.
Todavía no es perfecto, pero va en aumento. Pastor, ¿y tu vida es perfecta? No es perfecta, pero va en aumento. ¿Tu economía? No, pero va en aumento. ¿Tu carácter? No, pero va en aumento. ¿Tu servicio a Dios? No, pero va en aumento. A menos que elijas padecer. Porque padecer te va a mantener estancado en el mismo lugar, con las mismas personas, los mismos lugares y las mismas circunstancias. Porque padecer te lleva a temer y temer te estanca, porque te impide tomar decisiones. Enfócate en Jesús y vas a ver cómo dejas de padecer y comienzas a trascender. Bueno, excelente. Tercero, y este es muy importante. Si tú verdaderamente eliges ser parte de la iglesia cristiana de Cristo y quieres ser un cristiano con Cristo, tienes que dejar de buscar admiración y comenzar a buscar transformación. Tienes que dejar de buscar admiración y comenzar a buscar transformación. Señores, nosotros los hombres tenemos tantos problemas de rechazo de la niñez, porque desde niños fuimos creados en un entorno donde el hombre no necesita afecto, el hombre no necesita abrazos, el hombre no necesita palabras de afirmación, el hombre necesita dureza para que sea un varón, para que sea macho. Y por eso hay ahora machitos chillones, como los del Chavo del Ocho. Y resulta que el problema es que los hombres tenemos vacíos afectivos muy grandes, porque fuimos formados en un entorno donde no había abrazos, donde no había palabras de afirmación, donde no habían palabras de me siento orgulloso de ti, eres bueno en lo que haces, te amo, hijo. ¿Y saben? Crecemos buscando admiración. Por eso los hombres lavamos la loza y esperamos luces, sonido, batería, y que después, oh, mi amor, eres el mejor, qué lindo. ¿Y qué te encuentras? Mire cómo mojó el piso. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿O no lavas la loza? Pero es que las mujeres no entienden que los hombres fuimos diseñados en algunos escenarios para hacer tres cosas al mismo tiempo. Los hombres nos podemos lavar los dientes, manchar el espejo y mojar el piso al mismo tiempo. Es espectacular. Pero hijos, escúchenme esto. Vivimos en una búsqueda incansable de admiración. Esposas que todo el tiempo quieren ser admiradas y por eso viven echando en cara lo que hacen. Esposos que quieren ser admirados y viven echando en cara lo que hacen. Y creamos familias, hogares, empresas, ministerios, tratando de que alguien valore lo que hacemos, por una sencilla razón, porque tú no te has dado el valor de lo que eres. Y cuando tú no te das el valor de lo que eres, vas a buscar admiración en lo que haces. Wow. Por eso deja de buscar admiración y comienza a buscar transformación. Porque buscar admiración en lo que haces solo significa una cosa: Jesús no ha podido transformar lo que eres. Y el valor que no te das adentro, lo sigues buscando afuera. Y si te admiran, ¡wow! Y si no te admiran, por eso hay tantas personas, no, yo me separo, aquí solo me valoran por la plata. Y entonces si produzco plata tengo valor, si no produzco plata no tengo valor. ¿Sabe qué te está diciendo ese hombre? Necesito que me admires. Necesito que me admires. Pero caballero, por más de que tu esposa te admire, mañana le vas a echar algo más en cara. Porque ella no puede vivir en función de ti. Por eso, si ella te admira hoy, ámala. Pero si no te admira mañana, ámala. Porque el único que puede llenar tu vacío de admiración se llama Jesús. Amén. Y necesita transformar lo que tú eres para que dejes de esperar tanta admiración en lo que tú haces. Por eso todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús es a quien tú le sirves. Amén. Y cuando a Cristo Jesús es a quien tú le sirves, lo haces con amor, lo haces con excelencia, lo haces dando lo mejor, pero no esperas el reconocimiento de los hombres. Cuando yo me bajo de acá, tú me puedes hablar, pastor, qué prédica tan tremenda, gloria a Dios. Espero que Dios te haya hablado, porque lo hice fue para Él, no para ti, pero gracias por dejármelo saber. Pastor, predicaste muy mal, no me gustó tu predicación, gloria a Dios.
pero espero que algo hayas aprendido porque lo hice para Él, no para ti. El punto es que si tú comienzas a hacer las cosas para Él y no para los hombres, pues vas a esperar la recompensa de Él y no la de los hombres. ¿Bueno o excelente? Excelente. Ok, diga al que está a su lado, tu valor está en lo que eres. Por eso la iglesia no es el lugar donde tú me vienes a cargar a mí con tus vacíos de admiración. Me voy porque el pastor no me llama. Me voy porque el pastor no me saluda. Me voy porque el pastor saludó a la hermana Clementina y el pico sonó más duro que el que me dio a mí. Así son. Mira, ¿sabes por qué hay, y esto es verdad, ¿sabes por qué hay personas que dejan de venir a la iglesia por llevar al perrito a su escuela de perros? Y pasa. Porque el perrito recibe más validación y admiración que del pastor. Hay personas que para que se queden en la iglesia me tocaría, ay, qué bonito que vengas a la iglesia, esta iglesia no sería lo mismo sin ti, te admiro, te respeto, oras tan lindo, de verdad valoro tanto todo lo que haces. Pero cuando le digo, mijo, estás haciéndolo mal, tienes que cambiar tu actitud. Ey, esas cosas así no van a funcionar. No me admira, me voy. Porque yo no vengo a buscar a la iglesia transformación, vengo a buscar porque soy un cristiano sin Cristo. Bueno, excelente. Cuarta, rápido, vámonos con la cuarta. Tenemos que dejar de mostrar tanto lo que hacemos y mostrar más lo que somos. Hijos, tenemos que dejar de mostrar tanto lo que hacemos y comenzar a mostrar más lo que somos. Principalmente cuando algo no nos gusta. ¿Sabía usted que en una relación de pareja o en una relación de empresa o en un problema de amigos, las personas que no han experimentado una transformación, que no se valoran en lo que son, siempre comienzan a pesar lo que hacen? Ah, pero yo no me quedo por fuera. Ah, pero yo no me voy a tomar. Ah, pero ahora que ya no tomo ni fumo ni bailo apretado, ahora sí está. Y comenzamos a mostrar lo que hacemos, pensando que lo que nos da valor es lo que hacemos. Ay, y con Dios, Señor, pero ¿por qué tengo que enfrentar esta prueba? Si mire, yo ya no tomo, no fumo, no bailo apretado, voy a la iglesia de vez en cuando, trato de dar ofrendas de vez en cuando. Mire, y hacemos. Tú no vienes aquí por lo que hagas, tú vienes aquí por lo que eres. Y cuando seas lo que Dios quiere que seas, ahí sí vas a comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagas. Yo le digo a todas las personas, a ustedes se los dije, cuando llegaron a la iglesia, pastor, tengo que diezmar. No, no tienes que diezmar. Tengo que servir. No, no tienes que servir. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Congrégate juiciosa. Congrégate juicioso y deja que Jesús transforme tu vida. Que el amor de Cristo transforme tu vida. Que la revelación de la paternidad de Dios transforme tu vida. Y Él mismo te va a decir lo que tienes que hacer cuando sea el momento. Porque tu valor en senda de valientes no está por lo que haces, está por quién eres. Mira, yo he tenido personas tan dañadas que piensan que su valor está en el dinero. Y he tenido personas que me han dicho, pastor, es que si usted me baja del liderazgo, yo me voy. Y recuerde que yo soy una gran diezmadora. A mí no me importa tu dinero, me importa tu corazón. Y si te vas a ir porque estoy formando tu corazón, vete con todo y tu dinero. Simón el mago un día fue donde Pedro y le dijo, hey muchachos, ¿cuánto les doy para que ese poder repose sobre mí? Y Pedro le dijo, perecen tú y tu dinero. Pastor, ¿cuánto tengo que ofrendar o diezmar para tener una posición en la iglesia, para tener reconocimiento en la iglesia, para que usted no me corrija tanto? Perece tú y tu maldito dinero. Porque el dinero te da aprobación en el mundo, pero nunca te va a dar un lugar en el cielo. Pero cuando verdaderamente Cristo transforma tu corazón, hasta tu dinero se convierte en un instrumento para darle gracias a Dios. Amén. Deja de mostrar tanto lo que haces. Deja de mostrar tanto lo que haces y comienza a mostrar más de lo que eres. Cuando pelees con tu pareja, deja de sacarle lo que haces. Ay, mire, yo sí lo que me esfuerzo cocinando, y yo lo que me esfuerzo planchando, y yo me mato trabajando, y yo mire cuánto madrugo, y mire yo cómo la atiendo, y mire yo cómo he cambiado. Ella no te está peleando por lo que estás haciendo mal, te está peleando
Perdón, ella no te está peleando por lo que estás haciendo mal. Él no te está recriminando por lo que estás haciendo mal. Es por lo que estás dejando de hacer bien. Y lo que estás dejando de hacer bien no es porque no lo quieras hacer. Es por la causa de quién eres. Porque, apréndete esto, lo escribo en uno de mis libros. Solo serás mejor en lo que haces cuando seas mejor de lo que eres. Solo serás mejor en lo que haces cuando seas mejor de lo que eres. Por eso en la iglesia no te enseñamos a hacer, te enseñamos a ser. Y la esencia del ser transforma el hacer y activa el tener. Bueno, excelente. Quinto, debemos hablar menos y hacer más. Pastor, yo voy a... Hágalo. Pastor, ahora sí me voy a comprar. Hágalo. Pastor, le prometo que... Hágalo. Porque la iglesia cristiana sin Cristo nos formó para amar a Dios con nuestros labios, para querer agradar a Dios con nuestros labios, para comprometernos con Dios con nuestros labios. Pero mientras nuestro corazón siga lejos de Él, vas a hablar mucho y vas a hacer poco. ¿Vas a hablar y vas a hacer? Piense por un momento las esposas, ¿cuántas promesas les han hecho sus esposos después de una crisis? Piensen por un momento las esposas, los esposos, ¿cuántas promesas les han hecho las esposas después de una crisis? La pregunta es, ¿y cuántas han cumplido? Las esposas hacen, y los esposos. Jóvenes, piensen por un momento, ¿cuántas promesas ustedes le han hecho a Dios después de haber tomado una mala decisión? Piensen cuántas les han cumplido. ¿Cuántos en un lecho de enfermedad le hicieron promesas a Dios? ¿Cuántos en una crisis económica le hicieron promesas a Dios? ¿Cuántos en un desempleo, en medio de una deuda que los iban a embargar, le hicieron promesas a Dios? Y Dios los sacó. Y me consta todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuánto le han cumplido? ¿Y saben por qué? Porque todavía utilizamos el dinero para buscar la admiración de los hombres. Porque no nos interesa el favor de Dios. Queremos con nuestro dinero quedar bien con la tía, la prima, la suegra, la cuñada, el hermano, el sobrino, la abuela. Así le quedemos mal a Dios. Pero Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no. Por tanto, siempre van a tener la oportunidad de darle a los pobres, pero no siempre van a tener la oportunidad de darme a mí. Porque yo te pido una vez, dice Dios. Yo te pido 2 veces, dice Dios. Pero cuando me doy cuenta que no me quieres dar, busco a otro para pedirle. Porque cuando yo pido no es para restar. Cuando yo pido es porque quiero multiplicar. Amén. Y el problema es que tú no lo has entendido porque vienes de una iglesia sin Cristo que utilizó tu economía en beneficio de un interés personal. ¿Y qué culpa tiene Cristo? ¿Y qué culpa tiene la iglesia con Cristo? Por eso necesitamos hablar menos y hacer más. Cuando tú llegues a un lugar, deja de venderte como cristiano, pensando que por eso le vas a ablandar el corazón a ese con el que tienes que negociar, que por eso vas a ganar favor y admiración de los hombres. No, si tú tienes que decir que eres cristiano, es porque eres un cristiano sin Cristo. Pero cuando tú eres un cristiano con Cristo, tu cristianismo habla por ti. Tú no tienes que decir, cuando tú llegas a hacer un negocio, o cuando llegas, ¿cuánto vale ese carro? 3 millones, 30 millones de pesos. Ah, es que yo soy cristiano. Vale 30 millones de pesos. Llevo 20 años, yo sirvo. He estudiado en... ¿Cuánto vale el carro? 30 millones de pesos. Pero muchos cristianos son así. Porque utilizan a Cristo como un pretexto para seguir viviendo la misma vida, ganando la admiración de los hombres. Pero cuando tú eres un cristiano con Cristo, la gente te dice, hay algo diferente en ti. Oye, ¿tú eres cristiana o algo así? Oye, ¿qué hablas tan bonito? Es que entraste y el ambiente cambió.
No soy yo, es que Cristo habita en mí. No soy yo, es que es el ambiente que me impregna porque yo soy parte de la iglesia de Cristo. ¡Wow! Cuando los fariseos, los religiosos estaban juzgando a Pedro, dice la palabra, ¿qué dice? La palabra, que se admiraban de escuchar a Pedro, de cómo un hombre del vulgo y sin letras podía hablar con tanto denuedo y con tanta autoridad. ¿Y sabe qué decían los religiosos? Se le nota que ha estado con Jesús. ¡Wow! Qué rico cuando uno llega a un lugar y dice, se te nota que tú tienes una relación con Cristo. Amén. Qué rico cuando un esposo le puede decir a la esposa, se te nota que Jesús está contigo. Cuando tus hijos te pueden decir, papá, wow, se te nota que Jesús está ocupando un lugar en tu corazón. ¿Por qué? Pregúntales, ¿por qué? Y te va a hablar de todo lo que está siendo transformado en tu vida, desde adentro, que está marcando una diferencia afuera. Ahora la pregunta es, ¿sí lo están viendo afuera? ¿O no lo están viendo afuera? El secreto no es que Cristo te ame a ti. El secreto es que tú ames a Cristo. Es que tú entiendas qué sería de tu vida si Cristo no estuviera. ¿Qué sería de tu vida si Cristo no se hubiese cruzado en tu camino y te hubiese traído? Porque como Pedro éramos hombres del vulgo y sin letras, sin educación formal, sin experiencia, sin un linaje espiritual. No, yo era católico. Yo leía los responsorios en la misa. Yo fui acólito de la iglesia. A mí me formaron en la tradición. Y llegué a iglesias cristianas donde recibí cosas buenas, pero me lastimaron, me dañaron, me utilizaron, me rechazaron, me humillaron, me desecharon. Y un día Jesús vino a mi vida y me dijo, quiero que abras una iglesia. Y yo, no, pero ¿para qué? Con tantas que hay. Me dijo, por eso yo quiero una iglesia diferente. Yo quiero una iglesia en la que yo habite. Yo quiero una iglesia que me conozca. Yo quiero que busques que yo habite en el corazón de la gente y no multitudes. Busca mi amor, no mi favor, porque si buscas mi amor, mi favor va a estar contigo. Yo quiero una iglesia que aprenda a amarme como tú me amas. Y eso me rompió. Y dije, ok. Entonces voy a abrirla para los domingos. Me dijo, no, déjalo todo por mí. Todo, yo todo. Dije, listo. Pero pensé que era dejar el trabajo. Pero nadie me había dicho que en el camino él me iba a decir que iba a tener que ir dejando. Y entre más avanzas con Cristo, más cosas tienes que ir dejando en el camino. Pero más amor vas experimentando por Él. Más aprendes a depender de Él. Y comienzas a entender con el tiempo que aunque hay cosas que te duele soltar, las tenías que soltar. Que aunque hay cosas que fueron bendición en tu pasado, no son parte de tu futuro. Y comienzas a entender que las cosas viejas tienen que pasar. Las relaciones se hacen viejas, los trabajos se hacen viejos, las empresas se hacen viejas, el dinero se hace viejo. Y tiene que pasar para que Cristo lo pueda renovar. Él nunca te va a pedir algo para dejarte sin nada. Siempre que Él te pide algo es porque te lo quiere dar todo. Pero es Él el que te lo tiene que pedir, no un predicador en un altar. No un motivador que lo único que quiere es quitar tu tiempo, tu dinero, tu proyección, tu vocación. No. Pero hay cosas que tienes que soltar. Y la única razón por la que te cuesta soltar es porque todavía no amas a Cristo lo suficiente como para confiar. Como para confiar que sin esa persona puedes verdaderamente sentirte amada. Que sin la aprobación de esa persona vas a descubrir tu verdadero valor. Que cuando decidas dejar de agradar a otros,
lo vas a poder comenzar a agradar a Él y su favor va a venir sobre ti. Si tú verdaderamente aprendieras a amar a Cristo como Él te ama, podrías confiar en Cristo. No para recibir, para soltar. No se necesita fe para recibir, nos engañaron. No se necesita. La fe de Abraham no era para recibir una multitud de descendientes. La fe de Abraham fue para entregar a Isaac. La fe de Daniel no fue para ocupar un cargo en el gobierno de Babilonia. La fe de Daniel fue para entregar su vida en el foso de los leones por amor a Dios. La fe de David, el rey, no era para llegar a ser rey, para tener un trono, para tener un cargo. No. La fe de David era para soltar lo que tenía que soltar en cada parte del proceso y para seguir avanzando aunque fuese imperfecto. Para decirle a Dios: Señor, yo lo quiero hacer bien, aunque a veces lo hago mal. Para decir: yo dejo el trono, dejo el palacio, dejo el cargo de rey, pero solo te pido una cosa: no me quites tu Santo Espíritu, porque estoy dispuesto a entregarlo todo, menos mi relación contigo. Eso es un cristiano con Cristo. Y solo vas a ganar el cielo cuando no tengas nada que perder en la tierra. Hay cosas que tienes que soltar, pero para poder soltarlo tienes que amar. Lo tienes que amar. Y en esto consiste el amor, dice el discípulo amado. No en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Sabes por qué el Señor Jesús le decía a Juan, el discípulo amado? No porque Juan fuese el favorito de Jesús, sino porque Jesús era el favorito de Juan. Y cuando todos los discípulos corrieron por su vida, Juan estaba dispuesto a perder su vida por estar al lado de Jesús en la cruz, por cuidar de María, por atender los pocos discípulos que hubiesen quedado. En eso consiste el amor, en entender cuánto Cristo te ama para que tú le puedas corresponder a ese amor. No tienes que hacer nada para que Él te ame, pero a partir de hoy tienes que demostrarle que lo amas con todo lo que haces.